Bueno, muy bien, vamos a iniciar con la vida de Descartes, aprovechando este espacio virtual que nos da tiempo para explayarnos un poco más en este tema que no íbamos a tratar demasiado, pero es interesante conocer siempre la vida y el contexto de los filósofos que trabajamos. Entonces vamos a trabajar, a ver un poco la vida de Descartes, cómo vivió y lo que hizo. Este es un retrato de él que a veces sirve a asociar imágenes a personas. Nació el 31 de marzo de 1596 en Turena, que es un lugar de Francia, está bastante en el centro de Francia. De hecho, el poblado donde él nació hoy en día se llama Descartes en honor a él. Siéntanse en la libertad de parar el video si quieren ver alguna imagen un poco más, si quieren investigar otra cosa antes de continuar el video, retroceder. Bueno, ustedes saben más que yo todo esto. Volviendo un poco para atrás, una cosa interesante que mientras preparaba esta clase encontré es que los padres de Descartes o Descartes huyeron de Rennes. Ellos eran de Rennes y huyeron hacia Turena por la peste bubónica, que es interesante ya que estamos en esto, de que no es la primer plaga o virus o peste de la humanidad, sino que hubo varias, y una de ellas fue la bubónica, que obligó a la familia de Descartes a mudarse de ciudad y por eso nació en Turena. Bien, en 1906 ingresa en el colegio de los jesuitas. Esto es una cosa muy importante en la vida de Descartes, en tanto es su primer formación y una formación sumamente rígida, ya que la Compañía de Jesús o los jesuitas, que hasta hoy existen, es una orden religiosa católica fundada en 1534 por Loyola, que era un español, que tenía un poco como misión recuperar esa parte de Europa y del mundo también que se estaba volviendo protestante. Entonces uno de sus objetivos fue la fundación de colegios y universidades para difundir la doctrina católica. En una de esos colegios fue que estudió Descartes y eso lo marcó para siempre. En 1618 participa de la Guerra de los 30 años, que fue una guerra que dividió a Europa durante, no 30 años en realidad, pero se le llama así, y fue un conflicto que en un inicio empezó siendo religioso, porque opuso a católicos y a protestantes, pero también hubo causas políticas y económicas a tal punto que Francia, por ejemplo, siendo católico, se terminó uniendo al bando de los protestantes. Francia demoró mucho en unirse. Sin embargo, Descartes, previo a que Francia se uniera a la guerra o se sumara a la guerra, en 1618, se unió al bando católico y peleó allí. Bueno, de hecho, se dice que estando sitiado el castillo donde estaba o la ciudad donde estaba, tuvo algunos sueños, precisamente 3 sueños que fueron determinantes en toda su investigación posterior. Esos 3 sueños él mismo los interpreta como mensajes que lo llevan a querer fundar una ciencia ideal, una ciencia perfecta. Los sueños, el primero tenía que ver con cosas extrañas que le pasaban, habían fantasmas y cosas así. El segundo eran simplemente unos truenos que los despertaron. Pero en el tercero hay un elemento fundamental que él interpreta, que es un diccionario donde están todas las respuestas. Y eso él lo interpreta como una ciencia que responde todas las preguntas. Es decir, no diferentes ciencias, como podía pensarse en esa época, que cada ciencia tenía su objetivo y su estudio y su manera de hacer las cosas, sino una única ciencia unida que respondiera a todas las preguntas del universo, como un diccionario que tuviera todas las definiciones.
En esta época se empieza a relacionar con diferentes científicos y filósofos. También se interesa mucho por la unión entre física y matemática, que hoy en día la tenemos muy clara porque ustedes en clase de física todo el tiempo ven ecuaciones matemáticas, pero que en esa época no era tan clara. Recordemos que es contemporáneo de Galileo, estamos en esa época. Entonces la física y la matemática todavía no están tan estrechamente vinculadas como en nuestra época, y uno de sus objetivos o incluso obsesiones es vincular a todas esas disciplinas. Bien, luego de la guerra, que pasa unos cuantos años en ella y yendo y viniendo, no siempre en la guerra, también relacionado con los científicos, como dije antes, tiene un periodo de 9 años en los que se dedica a viajar, a conocer la naturaleza y a conocer otras culturas, investiga cuestiones de seres vivos, los abre. Hay una anécdota de él que le preguntan por su biblioteca y su biblioteca insinúa que es el mundo, digamos, ¿no? O es un animal disecado o su investigación. O sea que la verdad no está en los libros, sino en la investigación de la naturaleza, y de ahí aprende. Entonces estos viajes fueron muy importantes para él también y su formación. En 1622, por medio de una herencia, recibe mucho dinero y eso le da una autonomía para hacer lo que quiera. Entonces esta posibilidad lo ayuda a investigar y a dedicarse a estudiar y a escribir. En 1629 se instala definitivamente en Holanda, desde donde escribe sus principales libros. Sus investigaciones tienen como objetivo, como ya dije antes, buscar la ciencia ideal, es decir, una ciencia que tiene un método justificado, o mejor dicho, que primero justifica su método y después investiga. Es decir, que su método es su primera verdad o su regla principal, y toda verdad posterior que sea encontrada depende de ese método comprobado o evidente. Esto llevaría a una ciencia unificada, porque todas esas ciencias que tienen diferentes métodos tendrían el mismo método. ¿Se entiende? Es decir, si todas las ciencias tuvieran el mismo método, podrían ser coherentes entre ellas. Si cada ciencia tiene su manera de enfrentar su objeto de estudio, no pueden ser coherentes entre ellas. Esta es una idea fundamental de Descartes, y fundamental también su búsqueda filosófica, porque no va a buscar la verdad en las diferentes ciencias, en la química, en la biología, en la física, sino que va a buscar previa a ellas, es decir, en la filosofía. Va a buscar en la filosofía algo que garantice la verdad de todas las demás ciencias. De todas las ciencias. Las demás no, porque la filosofía no es una ciencia. Bien. Esa verdad filosófica que busca, esa verdad que va a fundar todas las ciencias, quiere que sea tan sólida como las verdades geométricas, o incluso más sólida que ellas. Estamos todo el tiempo a nivel de proyectos, no estamos hablando todavía de su filosofía. Quiero decir, más adelante vamos a estudiar exactamente qué decía. Por ahora queremos ver cuáles eran sus intenciones, su contexto, qué quería hacer en general. Bien, un poco para ver el contexto, en 1633, al mismo tiempo que Descartes ya había escrito algunos libros, condenan a Galileo por proponer que la Tierra está en movimiento y no está fija, que era una idea que se defendía desde la Iglesia. Esta condena hace que Descartes retire de la imprenta, que estaba cerca de publicarse, un libro que se llamaba El Tratado de la Luz. En este libro estudiaba filosofía, física y biología, y muchas de las ideas de ese libro estaban en sintonía con Galileo, por eso no le convenía publicarlo en ese momento. Más adelante, en 1637, aparece Discurso del Método, una obra fundamental de filosofía y que tiene una particularidad. Se considera la primera escrita en francés. Esto parece una tontería, pero es muy importante. Los escritos filosóficos hasta esa época y anteriores
estaban escritos en latín, que era la lengua sabia, la lengua de los que conocen. Publicarla en francés es un mensaje también. Es un mensaje de que la erudición no está solamente en algunas personas, sino que está más distribuida, o es un libro más accesible para aquellos que no saben latín. Lo publicó sin su nombre y junto al discurso del método hay 3 ensayos: Dióptrica, Meteoros y Geometría. Son ensayos que, utilizando el método que aparece en el discurso del método, lo aplica a diferentes áreas. Como dijimos antes, él buscaba un método o la manera de fundar diferentes ciencias, y que esas ciencias tenían que seguir esa manera de hacer las cosas. Finalmente, en 1650, Descartes está trabajando para la reina de Suecia, le está enseñando filosofía y matemática y diferentes cosas, pero la reina de Suecia tenía un cronograma bastante riguroso. Lo hacía levantar a las 5 de la mañana y en ese clima René Descartes se agarró una neumonía y falleció a los 53 años de edad. Bien, acá llegamos entonces al final de esto. Quería además decir otras cosas, sus aportes, por ejemplo, a la física. Descartes es extremadamente mecanicista. Eso significa que considera que las cuestiones físicas se mueven puramente por mecánica, es decir, como si fueran robots. No hay nada además de eso, con alguna excepción. Por ejemplo, los humanos. Los humanos, además de una parte mecánica, tienen otra parte, dice René Descartes, que vamos a estudiar después. Pero los animales, que él se ocupó mucho de estudiarlo, son para Descartes máquinas, absolutamente máquinas que funcionan igual que podría funcionar un reloj o que podría funcionar el sistema solar, por cuestiones mecánicas, de causas y efectos. Otra cosa que aportó Descartes a la física fue la ley de la reflexión. Él estudió la luz y llegó a esa conclusión, aunque no le puso ese nombre. En matemática, ustedes ya saben, hizo los ejes cartesianos, es decir, el eje X e Y, y también que esto buscó unir el álgebra y la geometría, porque uno puede representar un punto en los ejes X y Y a través de la geometría, dibujándolo en los ejes, pero también lo puede escribir a través del álgebra. ¿Sí? Cuando ustedes escriben una función, en esa función está representado algo geométrico también. ¿Se entiende? Entonces ya allí se veía en sus aportes matemáticos la intención de unir diferentes disciplinas. Otro aporte de Descartes a la matemática fue el despeje de incógnitas y la convención de usar X, Y y Z para representar incógnitas, A, B y C para representar números conocidos. Por último, también introdujo la notación del exponente. Cuando ustedes ponen X al cuadrado, ¿vieron ese 2 que se le pone arriba de la X? Bueno, esa es una notación que también ideó Descartes y hoy la seguimos usando. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta pueden enviármela. Si están en la plataforma CREA, en el foro, que pueden allí comentar y podemos conversar. Si todavía no están en la plataforma CREA, están viendo este video desde otro lugar, no sé, me pueden mandar un mail o vemos cómo estamos en contacto. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.